¿Ya? Y si hay preguntas, me escriben. Todavía la escucho porque estoy en el campo. Perfecto, Rayen, si es que en algún momento te tienes que salir de la clase, no te preocupes, va a quedar todo el material grabado, ¿ya? Así que no hay problema. Muchas gracias por avisar. Ya. Entonces, para comenzar, nosotros hoy día nos toca ver la clase número 7, que corresponde al tema número 7 también del DEMRE, que vendría siendo el fortalecimiento del Estado y la democratización social en Chile de la primera mitad del siglo XX, ¿ya? ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Esta clase se divide en dos. ¿Se ve bien el PPT? ¿No? Sí, profe. Sí, ¿Sí o no? Venga. sí, profe. Ah, ya. Solo se ve el PPT. Sí, profe, solamente se ve el PPT. Muchas gracias. Es que le estoy pasando lista lo más rápido que puedo para no perder tanto tiempo, ¿ya? Así que disculpe. Ya. Ahí están todos. Ya. Voy a pasar lista al comienzo de la clase y posteriormente voy a pasar lista al final. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que muchos se salen, ¿ya? Así que es importante por último que hagamos el esfuerzo de estar acá en la clase y luego después pueden descansar, ¿ya? Para que justamente no se retrasen ni tengan que estar viendo las grabaciones que al final se van acumulando y nos quedan en 10 horas, parecería maratón de Netflix. Así que para evitar eso, voy a pasar en primer lugar al comienzo y posteriormente al final. Ya. Entonces, como le estaba diciendo, el día de hoy vamos a revisar el tema del fortalecimiento del Estado y la democratización social en Chile en la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Como estuvieron revisando la clase pasada, estuvimos terminando todo lo que fue el contexto de Chile en el siglo XIX y pudimos ver cómo todas las dinámicas sociales y políticas fueron cambiando hasta lo que se conocía como el tema del Parlamento, ¿verdad? Ahí, si bien había una estructura sólida en cuanto más o menos al Estado, ya pasamos completamente a un Estado en el cual tenía los tres poderes, pero el Parlamento, que en este caso sería todo lo que era la parte del Congreso, ¿verdad? Ocupaba un rol importante y tenía un voto importante también, ¿ya? Esto también fue de la mano acompañado con lo que estuvieron viendo también en el tema del auge del salitre, que ahí pudimos ver cómo el impacto del salitre, por un lado, benefició a todo lo que fue la sociedad, aumentando la economía de manera exponencial, pero también trajo consigo desigualdades que se pudieron ver explícitamente en todo lo que fue la sociedad, ¿verdad? Y ahí aparece todo lo que fue la cuestión social. ¿Alguien recuerda lo que fue la cuestión social? Que lo revisaron la clase pasada. Profe, ¿me acuerdo de estos movimientos que se armaron a partir de la injusticia que encontraron las personas? Los obreros del salitre. Justamente, Araceli, muchas gracias. Resulta de que todo el tema de la cuestión social comenzó a emerger principalmente debido a tres factores. En primer lugar, todo lo que fue la migración campo-ciudad, ya que mucha gente comenzó a ver la ciudad como un lugar ideal tanto para rehacer su vida como para establecerse debido a todo lo que entregaba, tanto conectividad, entregaba recursos que estaban a la mano y una alta demanda de trabajo, ¿ya? Esto también provocó que se generara un aumento explosivo de todo lo que es la urbanización, generándose también poblaciones callampa que tienen esta forma como de hongo, ¿verdad? Como que parten acá pero después se van inflando hacia el costado. Y también todos los sectores que posteriormente tienen una alta carga política y social, ¿verdad? También empiezan a generarse una demanda importante en cuanto a salubridad debido a que a la masificación de la gente que vivía en zonas urbanas y en los centros de las ciudades, se empezó a ver un déficit en cuanto a los alcantarillados. Ya recordemos que
Santiago hoy en día cuenta con un tema de alcantarillado importante que ha ayudado también a disminuir todo lo que han sido las enfermedades y a tener un poco más limpio todo lo que es la ciudad, pero hace un tiempo aún existía un déficit de todo lo que era alcantarillas, por lo tanto se mantenían las ciudades muy sucias, ¿ya? Y por otro lado también entendíamos como una inexistencia en la regulación de labores, ¿sí? Anteriormente, como estuvimos revisando también, las leyes laborales eran prácticamente ínfimas, lo que provocaba una explotación principalmente para las clases medias bajas, como lo serían los obreros, tanto en cuanto a quienes eran los trabajadores en áreas salitreras, ¿verdad?, de la oficina salitrera, como también por otro lado de todo quien trabajara y tuviera a cargo un jefe, ¿ya? Esto es principalmente porque habían unos salarios muy bajos que no alcanzaban para la calidad de vida que en Chile ya se estaba comenzando a imponer, posteriormente a todo lo que fue la masificación de los recursos económicos. También podemos ver largas jornadas de trabajo, muchas extensas, en condiciones deplorables. Entonces esto aumentó una creciente disconformidad en cuanto a los sectores, principalmente medios bajos, por lo que se provocó la cuestión social, ¿verdad? La cuestión social no solamente tuvo un impacto en todo lo que fue las organizaciones, tanto de mancomunales, por ejemplo, o las organizaciones obreras, sindicatos también, en donde pudieron comenzar a ejercer sus derechos y a exigir mejores demandas laborales para tener un mejor ambiente de trabajo, sino que también tuvo un impacto político importante, donde también se empezaron a crear, disculpen, distintos partidos con distintas orientaciones e ideologías sociales que comenzaron a predominar, como lo encontramos el tema del liberalismo, que se puso mucho más en la boca de los políticos y los parlamentarios, el socialismo cristiano también, y conceptos como de anarquía también, que ya existían anteriormente, pero se empezaron a utilizar mucho más en referencia a ya un Estado conformado. Y por otro lado, el socialismo o el comunismo, ¿sí? Por eso es que justamente también empiezan a generarse estas sociedades de emergencias que también les comenté, que fueron todas las en las cuales principalmente tanto obreros como trabajadores pudieron expresarse y pudieron comenzar a ejercer una forma de lucha, ¿sí? Recordemos que también se generó el Partido Radical, el Partido Comunista de Chile, el Partido Cívico Femenino, muy importante también. Entonces, así es como vemos que se empiezan a consolidar los sectores medios, ¿ya? Hasta aquí yo les dejo un breve resumen de lo que fue la clase anterior, ¿sí? Es por esto que entonces vamos a ver como tema 1 el día de hoy todo lo que es la crisis del parlamentarismo y el fortalecimiento del poder ejecutivo, que tiene mucho que ver con lo que estuvieron revisando la clase pasada, y es justamente por esto que se habla de la tensión social y los principios y política atención a principios del siglo XX, ¿ya? ¿Quién de ustedes sabe lo que significa el Parlamento? No hay problema si no saben, ¿ya? Es principalmente como para ir contextualizando. ¿No es donde como se reúnen las personas como que tienen algún cargo o así? Claro, mire, el Parlamento es todo lo que el Parlamento es como, se refiere como al poder legislativo, ¿ya? Pero va más orientado a todo lo que es el Congreso, ¿sí? El Parlamento constituye al Congreso y hubo una época en la cual se llamó parlamentarismo, que era en donde el Estado, los tres poderes, el Parlamento, es decir, el Congreso, tenía mucho más poder que el Ejecutivo, ¿ya? Entonces tenía una alta toma de decisiones, ¿ya? El Parlamento es principalmente el Congreso, para que hagamos una analogía directa, ¿ya? Y el Congreso posteriormente se compone por las dos cámaras, la Cámara de Diputados y por otro lado el Senado, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Cuénteme, ¿quién me está hablando?
No le decía que estaba todo bien por ahora. ¿Quién me habla? Disculpe que no me sale su Cristian. nombre. Cristian, hola, ¿cómo está Cristian? Les ¿Viene invito, este profe? muy bien también. Les invito entonces a ir prendiendo las cámaras para poder verlos, porque por ejemplo cuando tienen cara de duda, o cuando no entienden, o cuando miran hacia arriba, me ayuda ya a ir quizás profundizando en algunos conceptos, o explicando de mejor forma otros, ¿ya? Ya. Entonces vamos a empezar a ver que respecto a toda la tensión social y política que veníamos arrastrando de la clase anterior, vamos a ver que a finales del siglo XIX estuvo marcado por todo ese proceso contradictorio que se generó principalmente debido a que había un auge económico importante que empezó a acrecentarse debido a todo lo que fueron las industrias salitreras, pero por otro lado también comenzó a aumentar mucho más la desigualdad, ¿ya? El origen de la crisis también tiene mucho que ver a todo el proceso contradictorio a lo que fue la modernidad, porque claramente en la modernidad comenzaron a surgir nuevas demandas, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de pensamiento, y se pretendía de que todo el auge económico también llevara a la sociedad a un mejor desarrollo, ¿verdad? Y es por esto que hay una contradicción importante entre la alza de todo lo que es la economía y la potencia que se le da a esto versus todo lo que tiene que ver con las desigualdades que encontramos en la sociedad. ¿Ya? Vamos a ver que esto llevó tanto a conflictos políticos y sociales como estuvimos comenzando a ver la clase pasada, y también vamos a ver que principalmente los sectores medios bajos comenzaron a expresar sus distintas críticas a todo el sistema político parlamentario y a toda la preponderancia de la oligarquía dentro de la sociedad. Ya recordemos que vamos a ver más adelante en esta clase un concepto de oligarquía chilena que es importante que lo vayamos viendo, ya que tienen una similitud con la burguesía, pero es principalmente lo que ocurre acá en Chile, ¿ya? Por otro lado, vamos a ver que justamente toma más protagonismo los sectores medios debido a que se comienza a generar toda esta revuelta social, toda esta masificación en cuanto a organizaciones orientadas a la política, en las cuales se exige principalmente el derecho a voz y a libertad de expresión de los sectores que piden leyes sociales que les aseguren un trato digno tanto para la educación, principalmente en el trabajo, y además todo lo que tiene que ver con la salud, ¿ya? Que son los derechos básicos que debe implementar cualquier Estado para el bien de la sociedad, ¿ya? Entonces vamos a ver que poco a poco esta clase de los sectores medios comienza a generar una identidad, ¿verdad? Y empieza a participar en la política, ¿ya? Esto empieza a tomar cada vez más fuerza a medida que va pasando el tiempo debido a que aumentaron la cantidad de manifestaciones y de huelgas sociales, y eso se instauró como una cultura social en la cual nosotros podemos implementar todas nuestras demandas o exigencias de lo que estamos viviendo, ¿ya? Recuerden que esto no solamente se ve en la organización política en cuanto a los trabajadores, sino que también se comienza a ver en cuanto a las áreas estudiantiles, a las áreas sindicales, ¿verdad? Empiezan a generar un movimiento masivo en las cuales buscan distintos espacios, tanto en la política como en los distintos espacios sociales, que comienza a generar un frente a todo el sistema que se estaba instaurando, ¿ya? Por otro lado, también tenemos los trabajadores y obreros, y aquí podemos ver que principalmente las organizaciones obreras en Chile pasaron a hacer distintos cambios sociales que van de la mano con ellos, ¿ya? Y esto lo vamos a ver con un ejemplo importante, que es la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique, que ocurrió el 21 de diciembre de 1907. ¿Alguien ha escuchado hablar respecto a este hecho? Yo no, por lo menos, profe. Perfecto. Martina tampoco, perfecto. Chicas y chicos, les invito a prender la cámara, por favor, para poder verles, ya que me gustaría verles sus caras, por favor. No sé si
si es posible, me serviría mucho que pudieran prenderlas debido a que yo puedo ir mirándoles y puedo ir también haciéndoles alguna retroalimentación, ¿sí? Y Javiera, ¿nos podrías contar un poco más de qué es más o menos lo que sabes de este hecho? Perfecto, Martina, muchas gracias. Javiera, ¿estás por ahí? Mataron a los trabajadores salitreros. Justamente, como plantea Javiera, no te preocupes, Javiera, gracias por avisar. Bueno, este hecho es uno de los más importantes, ya que refleja primeramente cómo se llevaban a cabo todas los enfrentamientos, tanto como sociales y políticos, ¿verdad? Y el uso de la fuerza por parte del Estado. Vamos a ver de que en la matanza de la Escuela Santa María estaba en todo este contexto de búsqueda de las movilizaciones sociales, principalmente para exigir los derechos, ¿ya? Esto pasó en Iquique principalmente a manos, o sea, la cara visible de todo esto comenzó siendo los obreros de la salitrera, ¿ya? Ellos abandonaron en algún momento sus puestos de trabajo y se fueron todos a reunir al centro de Iquique, donde estaba la sede del gobierno, y ahí ellos se juntaron principalmente exigiendo demandas en cuanto a los sueldos, el aumento de sueldos, a la mejora de las condiciones laborales, a la baja del horario debido a que era una extensa jornada de trabajo sin pausas ni descanso, y eso no merecía, no era como lineal en cuanto a los que ellos ganaban. Gracias, Cristian, por prender tu cámara. No era lineal comparado con lo que ellos trabajaban versus lo que ellos ganaban, sino que era un trabajo mucho más excesivo versus unas ganancias mucho más bajas, ¿ya? Entonces, todas estas demandas sociales, ellos las llevaron al centro de Iquique y empezaron a exigir sus derechos, ¿ya? Piensen que en ese momento las salitreras cumplían un rol fundamental en lo que era la economía social, por lo que al ver, piensen que las salitreras prácticamente vacías y paradas era una desventaja importante para toda la economía, ¿ya? Principalmente porque en un día la producción era mucha, ya que era como se estaba comenzando a masificar, entonces el hecho de que se estuviera detenida todas las salitreras era un impacto importante, ¿ya? Es por esto que se reunieron aproximadamente entre 10.000 a 12.000 obreros en el centro de Iquique, y a medida que ellos fueron marchando, ¿verdad? Y llegando al centro, comenzaron también a adherirse distintas zonas, tanto estudiantes, familias, niñas, niños, ¿verdad? Todos quienes estaban apoyando a los obreros para que fueran escuchados, ¿ya? Ellos también, principalmente, ¿qué era lo que exigían? Exigían también al Estado, que en ese momento tenía solo un rol fiscalizador, que pasara a ser un rol protector, es decir, que ellos también pudieran mediar toda la relación entre los dueños de las salitreras versus a las ganancias que se daban. ¿Por qué? Porque recordemos que las salitreras también estaban a manos principalmente de jefes ingleses, ¿ya? Recordemos que los dueños de las salitreras, el Estado dejó eso de lado, y eso principalmente era administrado por tanto estadounidenses y por otro lado principalmente empresas inglesas, ¿ya? Entonces, aparte de todas las demandas sociales que exigían los obreros, también estaban exigiendo que el Estado tomara no solamente un rol fiscalizador, sino que un rol proteccionista, ¿verdad? A que él pudiera mediar, ¿verdad?, entre los jefes, el Estado y los obreros que exigían las demandas. ¿Qué fue lo que pasó? Que se les pidió, por parte del gobierno, se les empezó a pedir a los obreros que dejaran de protestar y que volvieran a sus puestos de trabajo, ¿ya?
Y ante la negativa de los obreros, ya que ellos sabían que quizá no les estaban ofreciendo ninguna resolución a las demandas que ellos estaban haciendo, el gobierno comenzó a mandar infanterías, grupos de infanterías o grupos militares hacia donde ellos se estaban reuniendo, ¿ya? Ellos, eran más de 10.000 a 12.000 personas, fueron a lo que se conoce como la Escuela de Santa María, y ahí ellos se quedaron protestando, ¿ya? ¿Y qué fue lo que pasó? El gobierno, al ver de que los obreros no volvían a sus puestos de trabajo y que estaban todas las salitreras paradas, ellos enviaron a 5 infanterías más de militares, y ante la negativa de no desalojar el colegio, en este caso la Escuela de Santa María, ellos empezaron a disparar, ¿ya? Y finalmente dispararon tanto a niñas, a mujeres, a niños y a obreros que estaban protestando ahí, y murieron la mayoría, ¿ya? Esto también es importante debido a que el gobierno dijo que hubo un total de muertos de 120 personas, siendo que ahí se encontraban casi 10.000 obreros con sus familias e hijos manifestándose, ¿ya? Entonces este fue uno de los hechos más fuertes que puede destacar todo este periodo de protestas sociales y todo lo que fue la respuesta que se les dio, ¿ya? Si es que quieren profundizar o les interesa leer respecto a esta temática, hay un escritor que se llama Hernán Rivera Letelier, y él escribió un libro que se llama Santa María de las Flores Negras, ¿ya? Que ahí él cuenta todo este suceso con más detalles de todo lo que fue este episodio. ¿Dudas o consultas hasta acá? No, profe. No, profe. Perfecto. Profe, ¿Quién me habla? yo, la Maura. Maura, cuénteme. ¿Quién gobernaba en ese entonces, o sea, en el gobierno? Mire, en ese momento estaba, en ese momento estaba un sistema parlamentario, ¿ya? ¿Qué tiene que decir? Que estaba recién constituyendo y que principalmente estaban a cargo como de todo lo que era como las fuerzas del Estado. Entonces, ¿cuál fue la decisión de hacer algo? Claro, por eso se habla de parlamentarismo, y en esta clase vamos a ver el fin del parlamentarismo, ya que era el Congreso el que tenía más poder, pero aún se seguía viendo como un poder ejecutivo, ¿ya? Pero ahora vamos a ver que sale electo, en ese momento estaba, ¿cómo se llama? Alessandri, ¿ya? Estos son, déjenme, les voy a mandar acá, les voy a pegar un link, ya, para que puedan, gracias por prender las cámaras también. Les voy a pegar acá un link para que puedan profundizar los contenidos, que esto fue lo que vieron la clase pasada, ¿ya? Así que ahí les explica también todo lo que es este proceso en caso de que les queden dudas. Entonces, justamente en este proceso, a pesar de tener una figura ejecutiva, ¿verdad?, al cargo, el Congreso sí tenía una fuerte representación. Y Maura, me preguntaste, ¿verdad? Si tienes dudas, no te preocupes, porque en 2 clases más vamos a hacer una línea de los presidentes, ¿ya? Vamos a comenzar desde la Junta de Gobierno, así, literalmente, son 4 clases de presidentes donde comenzamos desde la Junta de Gobierno, desde Bernardo Higgins, y terminamos hasta... vamos a terminar hasta la candidatura de Boric, ¿ya? Así que literalmente vamos a ver toda una línea donde ustedes les va a dejar más que claro quién fue el presidente, en qué época y qué fue lo que hicieron, ¿ya? Lo más importante de cada gobierno. Así que no se preocupe si es que tienes dudas o comentarios, porque la idea es que esas clases le entreguen una visión lineal y que ustedes también puedan tener en mente todo lo que fue con cada proceso. ¿Perfecto? Si bien nosotros... Profe, literalmente hasta la campaña de Boris. Literalmente. Son 4 clases, es decir, vamos a estar 2 semanas viendo todo lo que fueron los presidentes, porque justamente sentimos de que en el colegio principalmente a nosotros nos van pasando hitos históricos, ¿verdad?
como por ejemplo la cuestión social, por ejemplo, vamos viendo el parlamentarismo, el liberalismo, como todos los ejes, pero no se pasa linealmente como quiénes fueron exactamente en cada parte. Entonces, a través de los hechos, nosotros tenemos que irnos armando como un esquema mental que nos vaya diciendo quién estuvo en cada gobierno, ¿verdad? Entonces, por eso queremos hacer un resumen, van a ser 2 semanas, pero vamos a ver a todos los presidentes con sus hitos más importantes para que ustedes lo tengan y lo puedan estudiar directamente. ¿Ya? Y viene aparte también unos mapas conceptuales, así que va a quedar perfecto, ¿ya? Pero recordemos que aunque no se sepa mucho del presidente, sí, después de la Junta de Gobierno siempre hubo alguien al mando, ¿ya? Y lo pudimos ver como en los gobiernos, en los cambios los decenios conservadores, ahí también habían presidentes conservadores que estuvieron 10 años cada uno, ¿ya? Y aunque no hicieron mucho o no fueron tan como, no se les da tanta importancia en la historia, igual estuvieron presentes, ¿ya? Ya, vamos a ver entonces de que justamente todo este sistema parlamentario que nosotros estábamos hablando, es decir, en donde el Estado principalmente tiene sus cimientos en todo lo que es una asamblea o un sistema de asambleas, ¿verdad? Donde son representativas y configuran toda la composición de lo que se conoce como el Estado, ¿verdad? Y ellos sacan leyes, sacan propuestas, etcétera, prácticamente gobiernan. Bajo este contexto social y político, que se intenta poner fin al sistema parlamentario, se genera la elección presidencial de 1920, ¿ya? Y esta fue una de las más reñidas o peleadas debido a que existían distintos programas de gobierno, ¿verdad?, en donde los candidatos abordaban por primera vez la cuestión social, ¿ya? Esta campaña se caracterizó principalmente porque su foco era orientado a la cuestión social y a todo lo que eran como programas para intentar disminuir todo lo que estaba pasando en ese momento. Y aquí aparece justamente la elección de Jorge Alessandri, ¿ya? Él fue el que en 1920 pudo llegar a la moneda, ¿verdad? Y fue un candidato que presentó principalmente una propuesta política orientada a las masas, ¿ya? Él se dirigía a los trabajadores obreros, se dirigía a estudiantes, se dirigía principalmente a la clase media que tenía mayor participación y que se había masificado debido a todo lo que estaba ocurriendo en el país, ¿ya? La coalición que ellos estuvieron, es decir, como su coalición política, era conocida como una alianza liberal, ¿ya? Y él reunía principalmente algunos sectores como del Partido Radical, del Partido Demócrata y del Partido Liberal, que fue lo que revisamos la clase anterior, ¿ya? Entonces, a pesar de que Alessandri mostraba un programa de gobierno la cual decía y daba fe de que iba a intentar disminuir todo lo que eran los problemas sociales en cuanto también a los problemas económicos, y iba a otorgar una potestad a la clase media, principalmente a la clase trabajadora, no pudo cumplir con su programa de gobierno. Justamente, no pudo cumplir, ya, excelente Martina, para allá iba, me leyó la mente. Ya, no pudo cumplir con su programa de gobierno, principalmente por lo que Martina plantea. Existió un hecho que se llama el ruido de sables, y como bien dice la Martina, es cuando los militares entraron al Congreso y empezaron a pegarle con sus sables, que son el uniforme que tienen, en el suelo. Entonces sonaba así, tin, 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 como si fuera una espada abajo. Entonces esa fue una forma de protesta. Hasta que firmaran, Martina, te sacaste un 7 en la clase. Pero justamente, ¿qué fue lo que sucedió? Resulta de que el 4 de septiembre de 1924,
a medida de todo lo que había pasado en cuanto a la cuestión social, la falencia de los salarios, que no había contrato, que la desigualdad estaba muy grande, y que ya había pasado todo lo que fue en la matanza de la escuela de Iquique, y que dejó un legado y un impacto social importante, las Fuerzas Armadas chilenas expresaron su descontento e ingresaron al Senado cuando ellos se encontraban trabajando. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos justamente se pararon con sus sables y lo hicieron sonar, y qué era lo que ellos buscaban, que se aprobaran las leyes sociales, ¿ya? ¿Qué son las leyes sociales? ¿Alguien sabe lo que son las leyes sociales? Profe, tengo entendido que no fue por eso. Cuénteme, Aidan. Es que, según lo que me enseñaron, decía que los militares estaban hartos La de dieta, mm, ¿qué? ¿de la dieta parlamentaria? Sí, de que no recibían sueldo y que los del Congreso estaban discutiendo cuál iba a ser su sueldo. O sea, les parecía algo, no sé si me explico. Sí, se explica bien, sí. Justamente, bueno, es que él estaba intentando como ver todo lo que era el contexto, pero tal como menciona Aidan, ellos, ¿qué era lo que se encontraba el Senado en ese momento debatiendo? Estaban debatiendo por lo que se conoce como la dieta o el sueldo parlamentario, ¿ya? Y eso es justamente, son los salarios principalmente de todo lo que es el Parlamento, pero también de los empleados públicos. Y aunque uno piense que las Fuerzas Armadas tienen ciertas ganancias y ciertas, ¿cómo decirlo?, cierto resguardo económico al ser una entidad pública, ¿verdad? Ya que ellos se jubilan en un periodo distinto, tienen una ISAPRE que los cubre, ¿verdad? Que sería la Capredena, que es distinto a lo que nosotros conocemos como una ISAPRE o del sector público o FONASA como normal. Tienen también un resguardo en cuanto a salud. Justamente también, como comentaba Aidan, tuvieron también un problema en cuanto a sus sueldos. Pero esto, la parte de los sueldos, si bien era importante, es importante entender que estaba dentro de un contexto social de toda la revuelta que se estaba generando posterior a la cuestión social, en donde después de todo lo que fue en cuanto a las expresiones del salitre, todas las entidades que tenían problemas con sus ingresos o con sus salarios o con sus condiciones laborales comenzaron a hacerse presentes. Así que muchas gracias, Aidan, por ayudarme con eso que se me estaba yendo. No, ¿Sí? es que me habían enseñado que así era y que el Congreso, como se asustó tanto, aprobó las leyes. Justamente. En el momento en los que el ruido de sables comienza, que piensen que la figura de las fuerzas armadas en Chile tiene un valor importante, ya que ellos tienen un equipamiento militar importante, y como lo vamos a ver en clases siguientes también, si es que se organizan de tal manera pueden llegar al poder. El hecho de que ellos hayan ido a protestar principalmente con sables haciéndolos sonar era un aviso, ¿verdad? Era un aviso, era quizás era una toma de precaución que tenía que tener por parte del Congreso para que les hicieran caso. ¿Y qué fue lo que hicieron? Que antes de que ellos terminaran de realizar el ruido de sable, ellos aprobaron lo que se conoce como las leyes sociales. Ahora sí, ¿alguien sabe lo que son las leyes sociales? Era principalmente, como lo que se les llama a todo lo que estuvimos viendo, que era como, por ejemplo, eran leyes fundamentales para regular el mundo laboral. Entre estos, por ejemplo, eran leyes que propiciaban contratos de trabajo, eran leyes que podían propiciar seguros tanto frente a enfermedad, a invalidez de las personas o algún accidente laboral que tuvieran y que pudieran proteger a la persona en caso de eso. También, además, era principalmente una protección del trabajo, tanto para sectores particulares como para organizaciones sindicales. ¿Sí?
Entonces las leyes sociales aseguraban un resguardo principalmente en el área laboral, pero que fundamentaban principalmente con todo lo que había sucedido, ¿ya? Recordemos que el ruido de sable es la última expresión de lo que se busca como a nivel social, pero antes tuvimos distintos escenarios en donde también se estaba exigiendo lo mismo, ¿ya? Profe, o sea que las leyes sociales favorecen más, ¿favorizan es la palabra o no? No, favorecían más a los trabajadores que a las personas. O sea, es que más que se les otorgue o se les beneficie a algún sector en particular, es que principalmente intentan resguardar el trabajo. Es decir, hoy en día conocemos de que existen contratos si es que uno trabaja tanto con contrato como con boleta, ¿verdad? Como existe algo que te resguardan donde dice tú vas a ganar esto, tú vas a realizar este trabajo y vas a trabajar tantas horas. En ese tiempo no había, ¿ya? Recordemos que estamos en un contexto en el que igual existe mucha desigualdad y se estaba recién comenzando a establecer los patrones sociales para empezar a organizar esto de mejor manera, ¿ya? Recordemos que el aumento económico, principalmente lo que se esperaba que iba a resultar bien para toda la sociedad, trajo consigo mucha desigualdad, entonces es importante ir viendo cómo es que todos estos patrones eran principalmente por las malas condiciones de trabajo, ¿ya? Y justamente las leyes sociales buscan eso, son sociales porque es para toda la sociedad en general, para todos los trabajadores, pero intentan implementar leyes que te aseguren que tú vas a trabajar tantas horas, que a ti te van a pagar de acuerdo a lo que tú trabajas, ¿verdad? Y que también van a empezar a tener ciertos horarios, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ir viendo más adelante cómo es que ya se empieza a generar una parte del gobierno que sea la inspección del trabajo, ¿verdad? Pero todo lo que hoy en día podemos ver que te resguarda a uno como trabajador viene de toda esta historia de demandas sociales y exigencias que tuvieron que pasar en estos periodos, ¿sí? O sea, son como los derechos de un trabajador. Serían las leyes que te aseguran un mejor ambiente laboral Ah, ya. Gracias, profe. a usted, ¿ya? Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Principalmente vemos la renuncia del presidente Alessandri y debido a que en primer lugar no pudo implementar el programa que era directamente a la clase media y por otro lado la intervención del área militar también fue un hecho importante que criticó y que hizo ver aún de que el programa de gobierno no iba a poder implementar ni disolver todo lo que se estaba viviendo ya en esa época. Es por esto que el presidente renuncia y además que... Tengo entendido que luego vuelve, ¿verdad? Disculpe. Tengo entendido que luego vuelve. Sí, pero viene el segundo gobierno que trae es directamente enfocado al área educacional. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver desde la clase 10, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó acá? Que hubo una situación que puso entredicho la institucionalidad del Estado y en particular la institución como tal del Estado, o sea, ¿qué validez tiene el Estado frente a las Fuerzas Armadas? Ya que después del ruido del sable, las Fuerzas Armadas más que expresaron, es que dejaron ver que tienen un poder civil importante, ¿ya? Entonces esto también causó un revuelco, ya que después de que Alessandri saliera del gobierno, una junta militar tomó el control, ¿ya? ¿Y qué fue lo que pasó?
que junto con que una junta militar que se conformó en ese momento tomara el control, cerró el Congreso el 11 de septiembre de 1924 y generan una constitución. Profe, antes de... mire, ¿se acuerdan que nosotros vimos el tema de Diego Portales? Diego Portales en el cuanto al periodo conservador, ahí se hicieron distintas modificaciones de la Constitución, ¿sí? Y tengo entendido que una de las últimas por la que se regía fue por la que realizó Portales. Te voy a buscar el año para asegurarlo, ¿sí? Gracias a ti. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa en cuanto a la reconstrucción de la institucionalidad? Es que en marzo de 1925, recordemos que Alessandri renunció en 1924, y en 1925 la Junta Militar, que toma el control luego de que Alessandri renuncia, redacta una nueva constitución. ¿Ya? ¿Cuáles eran las principales áreas que querían o que buscaban promulgar en esto? Era principalmente que la Carta Fundamental, es decir, la Carta Magna como constitución, no buscaba, por ejemplo, disolver todo lo que estaba pasando en el momento. No tenía un enfoque social, ¿ya? Sino que más bien buscaba realzar el poder de las Fuerzas Armadas en el país, ¿ya? Y avalándose con la constitución que querían redactar, ¿ya? Recordemos de que esta carta principalmente tiene distintos cambios, como por ejemplo que quiere reemplazar como la figura del presidente por una comisión consultiva, en donde se integren también distintos directores o representantes del ejército, con el fin de que de poner más énfasis en lo que son las Fuerzas Armadas respecto a todo el rol que está generando el presidente o el poder ejecutivo como tal, ¿ya? Una cosa importante de las que vamos a ir viendo es que, como podemos ver en la Constitución de 1925, vamos a ver que se presenta un avance en cuanto a las medidas que buscaban... Ay, se me cayó el internet. ¿Se escucha? Profe, se le escucha súper mal. Ay, disculpen, me caí. ¿Y ahora? ¿Ahora se escucha? Se escucha más o menos nomás. A ver. Ah, parece que ahí bien. ¿Ahora sí? Aló, 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 aló. Sí, ahí sí. Sí, se escucha bien. Ah, ya. Disculpen, es que yo no me doy cuenta. Miren, si me caigo me hablan por WhatsApp ya, porque yo hablo y hablo y me voy a embolar y no cacho, ¿ya? Voy a apagar la cámara si gustan. ¿Ahí se escucha mejor? Profe, ahí se escucha bien. A ver. ¿Ahí sí? Ay, no, creo que no.
Nos cayó la profe. ¿De nuevo se cayó? Ya, ¿me escuchan ahora? Ah, ahí sí, profe. Por favor, Ya. no se caiga otra vez. Disculpen, es que, no, es que miren, yo vivo en Paine, entonces aquí en el campo no es muy buena. Ya, voy a dejar la cámara apagada, sí, pero ustedes déjenla prendida, ¿ya? Pero yo apagada para que no me falle el internet. Ya, chiquillas, que ustedes me motivan ahí donde estén con las cámaras prendidas, los puedo ver mejor. Ya. Ya, entonces, retomando, ¿qué es lo importante? Entonces, para ir rememorando, aparece el tema del ruido de sables. Alessandri renuncia en 1924. ¿Ya? Posteriormente, una junta militar que se conforma asume el poder y en 1925 genera y redacta una nueva constitución. ¿Ya? ¿Qué es lo principalmente importante en esta constitución? Es que buscaban reducirle el poder del parlamentarismo o del Congreso a la Constitución. Es decir, quitarle facultades al Congreso para que no tuvieran tanta opinión ni influencia en todo lo que se instaurara como a nivel país, ¿ya? Finalmente, esto principalmente es importante debido a, aunque en un principio la idea de Alessandri era construir una asamblea constituyente, como es lo que se está conociendo hoy en día, ¿verdad? En donde existe una participación ciudadana electa en la cual se van discutiendo distintas áreas de la Constitución para redactarse. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que esta finalmente fue rechazada por el presidente y se reemplazó por una comisión consultiva, ¿ya? ¿Qué es una comisión consultiva? En donde se integran distintos actores políticos, desde conservadores hasta del Partido Comunista, que fueron designados principalmente por Alessandri, ¿ya? Esta carta es importante principalmente porque reduce la potestad y las funciones del Congreso, es decir, le quita poder, ¿ya? Para que nos quedemos con eso, ¿sí? Y a pesar de que la promulgación de la Constitución de 1925 fue un avance en cuanto a que se aprobaran medidas que buscaban delimitar todo este poder excesivo que tenía el Congreso, la Carta no restableció el orden político que se necesitaba en ese momento, ¿sí? Y algunos historiadores, o sea, intentan explicar que todo esto que ocurrió provocado por la intervención de los militares generó un derrumbe político, ¿ya? Debido a un miedo que se empezó a generalizar, y esto también, años posteriores, se buscaban distintas alternativas de gobierno, y hasta se había pensado en continuar con una junta militar que la avalara, debido a que hubo un desorden importante al ver todo el poder que podía representar las Fuerzas Armadas. ¿Hasta aquí dudas o consultas? Ya. No, profe. Súper. Bueno, vamos a ver que frente a todo este periodo de inestabilidad, luego de que se promulga esta constitución en 1925, sucedieron dos gobiernos importantes, ¿ya? Primero está ¿cómo se llama? Hubo un gobierno que fue a cargo de Emiliano Figueroa, otro que lo tomó Carlos Ibáñez del Campo, que era un ex jefe del ejército. ¿Qué me habló? Ah, aquí estamos. Sí. ¿Alguien me habló? Como que alguien se rió, pero no sé quién fue. Ah, ya. No se preocupe. Yo pensé que ya me había caído de nuevo. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que posteriormente hubieron
todo este periodo, un periodo de inestabilidad, en donde hubieron dos gobiernos, uno encargado de Emiliano Figueroa y otro de Carlos Ibáñez del Campo, pero él posteriormente renuncia, ¿sí? Y hubo un gobierno que duró menos de un año, que fue de Juan Esteban Montero, ¿ya? Pero al final podemos ver que este fue un periodo de desorden político, debido a que no había una figura que representara el Estado de Chile y que comenzara a generar cambios, sino que estaban más preocupados en encontrar a alguien apto para poder generar un orden político, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó? Justamente como mencionó su compañero Aidan, Alessandri tiene un segundo gobierno, ¿ya? El nuevo presidente en el segundo mandato, a pesar de que por un lado tenía la visión de la educación como su foco, también quería asegurar el retorno de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, ¿ya? Es decir, quitarle protagonismo a las Fuerzas Armadas en todo lo que estaba sucediendo y lograr recuperar la economía también luego de la Gran Depresión que se generó, ¿ya? A pesar de que durante el segundo gobierno de Alessandri las medidas represivas fueron constantes, debido a que igual no les gustó mucho a las Fuerzas Armadas que les quitaran el poder que habían tenido ya hasta ese momento, y intentó reducirlo. Entonces, a pesar de todas las distintas circunstancias difíciles que tuvo que atravesar, logró ser el primer presidente desde 1925 en terminar su periodo completo, ¿ya? Es decir, terminó sus años de presidencia sin interrupciones militares y logró consolidar también un retorno a lo que se considera el régimen presidencialista, en donde el poder ejecutivo tiene la facultad principal en el Estado, que es lo que conocemos hoy en día, ¿sí? En donde el presidente tiene mayor atribuciones que los otros poderes del Estado, debido a que se les da el poder al presidente y ya no es el Congreso el que tiene las mayores facultades. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ya. Perfecto. Otro hito importante que vamos a empezar a investigar es lo que ocurre desde 1930, en donde empiezan a surgir lo que se conocen los gobiernos radicales. ¿Qué sucede acá? Que el auge de los movimientos totalitarios y fascistas en Europa, es decir, los movimientos en donde se toma un rol importante en lo que son las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y tienen una visión en cuanto nacionalistas, protección del territorio, aumento de la identidad nacional, ¿verdad? Y todo lo que se conoce como, que vamos a ver en la segunda parte de nuestro programa, pero que tiene que ver con todas las influencias de Europa, vamos a ver que esto volvió a cambiar el escenario político chileno y influyó en la formación de lo que se conoce como Frente Popular. ¿Qué fue el Frente Popular? Este fue una alianza que agrupaba a las distintas fuerzas democráticas que se opusieran a las ideas totalitarias y fascistas, principalmente con el fin de proteger lo que se conocía como Chile, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque en 1936, tanto representantes del Partido Comunista, del Partido Socialista y de los distintos partidos radicales forman lo que se conoce como la Confederación de Trabajadores de Chile. ¿Qué era la Confederación de Chile? Esta era una coalición que protegía principalmente a los trabajadores, y formaron esta coalición principalmente para llevar al presidente Pedro Aguirre Cerda al poder, ¿ya?
Entonces, intentar proteger el Estado de una fuerza que fuera más totalitaria y represiva, y ellos unieron todos los recursos que tenían en ese momento para poder incentivar una campaña la cual tuviera una visión completamente distinta y pudiera otorgarle estabilidad y el resguardo político-social necesario durante esa época, ¿ya? Esto lleva a una candidatura de Pedro Aguirre Cerda con la cual él gana, ¿verdad? Y se inicia un periodo de 14 años, chicos, anoten esto, 14 años en el que gobernaron distintas coaliciones políticas, lideradas principalmente por el Partido Radical, ¿ya? Entonces, desde que asume Pedro Aguirre Cerda, comienzan los 14 años de lo que se conoce como los gobiernos radicales. ¿Ya? ¿Y por qué se caracterizaron principalmente lo que se conoce como los gobiernos radicales? Se caracterizaron por ser complejos en cuanto al área política, debido a que todas las orientaciones de distintas ideologías políticas tuvieron que convivir y trabajar en conjunto para desarrollar distintas tareas del gobierno, ¿ya? Principalmente enfocaron sus recursos en recuperar toda la estabilidad económica y el auge económico que había dejado el salitre. Se perdió cuando se generó la crisis de 1929, ¿sí? Que fue una crisis en Estados Unidos, que impactó de gran manera a todo el orden político económico mundial, ya que era catalogado como la principal bolsa de comercio. ¿Ya? Esto se conoció como la Gran Depresión, y fue cuando se desplomó la bolsa de Wall Street, ¿verdad? Que es la que está ahí en Nueva York. Y esto no solamente impactó a Chile, sino que impactó a todo el mundo, pero hizo que principalmente Chile perdiera todo el auge que había conseguido con el salitre y comenzara a tener un déficit económico. Entonces, por esto, cuénteme. Si no me equivoco, Estados Unidos, o sea, le afectó a Estados Unidos y a todo el comercio en general de todos los países, porque no me acuerdo si Estados Unidos era uno de los principales exportadores o importadores de la época, ¿no? ¿Cuál de las dos era? ¿Me lo podría decir, por favor? Sí, por supuesto. Mire, resulta de que desde siempre Estados Unidos ha sido considerado como una potencia económica mundial, debido a que gracias a su orientación capitalista, ellos instauraron a nivel mundial un sistema económico el cual se basara principalmente en capitalizar todos los recursos naturales que se conocen, ¿ya? Es principalmente darle un valor a todos los recursos naturales y la explotación masiva de los recursos naturales con el fin de aumentar tu capital, es decir, tu recurso humano. ¿Por qué fue un impacto? Porque recordemos de que no solamente a Chile ellos le daban por ejemplo, una cuota de lo que es estabilidad económica en cuanto al mercado, ¿ya? Ellos ponen un valor al mercado en donde a través de eso se instauran las distintas políticas de todos los países para ir resguardando y ir acorde a ese mercado, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que esto afectó principalmente a toda la prosperidad debido a que se intentaba en ese momento, Carlos Ibáñez del Campo, en todo este contexto de crisis económica, intentaba principalmente modernizar la infraestructura productiva del país, ¿ya? Es decir, intentaba poner recursos económicos desde todo lo que fue el tema del auge a potenciar todo lo que era la productividad del país. Sin embargo,
¿qué fue lo que sucedió? Que cuando cayó la bolsa, produjo una crisis del mercado en cuanto a los valores. Es decir, al caer la bolsa, aumentaron los valores de todos los recursos, ¿ya? De todo el mercado en sí, ¿ya? ¿Y esto qué provocó? Provocó que cayeran los precios internacionales, tanto las mercaderías como los activos, provocando una crisis bancaria, ¿ya? Y cuando el banco, principalmente el Banco Internacional, que el banco, y sobre todo el Banco Internacional, que como que rige todo lo que son en cuanto a los temas de mercadería y los activos, ocasionó una crisis importante que llevó a la pérdida a todo la escala mundial. Entonces, por eso se dice de que es tan importante la crisis y que nos afectó tanto, ¿ya? Debido a que... Cuénteme. ¿Se escucha? Cortado. No. No se escucha. ¿Me escuchan? Se escucha entrecortado, profe. A veces se Entrecortado. le escucha. Churra. A ver. ¿Y ahora? Ahí sí se lo escucha. ¿Ahora sí? Ahí sí, profe. Sí, ahora sí. Hoy me disculpo desde ya por mi internet porque... Ya. Mire. En breves palabras. Mira, yo le estaba intentando explicar completa... ¿Se entendió al menos algo de lo que yo les dije? En mi opinión sí se alcanzó a entender. No sé si- Ya, mire, en principal, ¿qué fue cómo nos afectó a nosotros como Chile? La caída fue que principalmente las exportaciones que en ese momento a nosotros nos daban estabilidad económica, como lo fue el salitre y el cobre, se derrumbaron. Y esto generó de que el mercado mundial, donde ya no estaba realizando una demanda importante ni de salitre ni de cobre, y el Banco Internacional tenía una crisis económica importante, que ya no tenía préstamos para pasar a los países que tuvieran alguna crisis económica, se comenzó el desplome de la economía interna. ¿Sí? Principalmente porque no podíamos generar exportaciones ni de salitre ni de cobre. ¿Ya? Y esto, ¿qué fue lo que afectó? Que empezaron todos los ingresos fiscales o las arcas fiscales, que son donde nosotros tenemos todos los recursos económicos que ocupa el Estado para destinarlo a las distintas... a los distintos espacios sociales, tanto educación, salud, etcétera, infraestructura, se empezaron a agotar, ya que nosotros no estábamos produciendo un aumento en nuestra economía, sino que estábamos agotando las reservas que teníamos, ¿sí? Entonces fue porque se dejaron de exportar el salitre y el cobre, ¿ya? Y esto no solamente nos impactó en cuanto a un tema económico, sino que también a un tema político importante, ya que justamente el gobierno de Pedro Aguirre Cerda intenta comenzar a revertir todo lo que fue esa situación. ¿Le quedó más claro? Sí, profe, gracias. Gracias a ustedes. Ya, miren, quedan 10 minutitos y yo entiendo que tienen lenguaje ahora, ¿verdad? Ya, así que vamos a dejar hasta acá y justamente aquí damos paso a todo lo que fue la Gran Depresión, porque mire, ahí vamos a verle el salitre, cuál fue el rol, ¿verdad? El modelo de protección de la producción, la Corfo, ¿ya? Ahí les va a quedar más clarito que el agua, pero los vamos a dejar hasta acá para que ustedes puedan ir a tomar agüita, puedan ir a descansar. A ver. Voy aquí a dejar, ya, voy a dejar de compartir. ¿Ya? Así que voy a dejar de grabar primero.